No sé por qué ahora se me desconfigura esta. Siempre. Okay. Bueno, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Primero, antes de comenzar con la ruleta, vamos a hacer unos pequeños anuncios, ¿no? Resulta que con ustedes tenemos, incluyendo esta clase, nos restan 3 clases aún. La próxima semana tenemos, pues, examen como tal. Sin embargo, sí tenemos clase el martes, así que tendríamos esta, pues, el martes, y tenemos 2 clases, otra clase adicional, ¿no? 2 clases en total. 2 clases incluyendo, estas serían 3 clases, ¿no? Aparte, pues, del examen, que no lo cuento, ¿no? Entonces, nos restaban ver 2 temas, que era la parte de estribos y la parte de barreras. Sin embargo, pues esas ya estaban vistas como opcionales, y debido a lo que hemos adelantado, mejor dicho, pospuesto algunas semanas, los que son los módulos, creo que vamos a tomar estas 2 clases que tenemos, incluido pues esta, la tercera, para mirar a profundidad lo que es la parte de columnas, y ya no vamos a alcanzar a mirar igual en un tema o en una clase ni barreras bien, ni estribos bien. Entonces vamos a complementar o terminar el curso con columnas, pero pues de una forma ya no lineal. Vamos a entrarnos a la parte no lineal del diseño de columnas. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, lo que necesito es que ustedes traigan pues, su computador. Vamos a hacer unos modelos en SAP 2000, complementando lo que es la parte de las columnas en el modelo, y del ejercicio que veníamos haciendo, pues vamos a colocarle la sección transversal de la columna que predimensionamos por allá en la clase 12, por ahí, en donde ya teníamos el área y el sistema de pórticos. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer en clase, pero los invito a que lo hagan ustedes también. Hay unos videos, cuando les mencionaba la parte de la modelación en SAP 2000, allá hay un modelo específico de cómo podemos hacer esa modelación, y que la traigan, pues, ojalá para que podamos avanzar lo más que se pueda en esa actividad. ¿Listo? Hoy también vamos a tener la última preparación. Entonces, las personas que salgan sorteadas en esta ruleta, pues, con eso se calcula ya lo que serían las preparaciones. Y bueno, ahorita cada uno tiene al menos 2. Estamos ya en la tercera ruleta, o sea que, pues, está bien, ¿no? No tenemos ningún inconveniente por ese lado. ¿Listo? Listo, entonces. Una tarea adicional. ¿Listo? Esa sería la tarea, la que tengamos. Ahorita sería 7 tareas vamos a tener en el curso. Estaban pronosticadas 9, pues con los 2 últimos temas. Van a ser 7, y con eso, con esto de las participaciones, pues quedaríamos en 8 tareas en el curso. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con, de aquí, falta María Burbano y Juan Fernando Sánchez. Ellos tienen solo una participación, así que ellos van de entrada como los 2 primeros, ¿sí? Entonces aquí ya los saco. Claro, están 2 veces porque en total eran 3 más 2. No salió la segunda ni la tercera. ¿Listo? Y la otra persona es Juan Fernando, que deberían estar los nombres 2 veces. Listo, entonces, quitando a ellos, pues que obviamente no van a presentar o no van a salir, ¿sí? Los siguientes que quedan son, pues, los que se sortean, ¿no? Entonces, no están ellos. Juan Fernando. ¿Quieren ver el sufrimiento en la ruleta?
Tienen que presentar 3. Isaac Terán es el siguiente. Isaac Terán. Andrés Vélez. Habemos dos que sí estamos. Ahí estamos los dos que sí estamos. Dale con ella, yo te veo. ¿Quién va primero? No, Listo, entonces Ariel va primero. Y luego, pues, iría el que resta, que es Pablo. Pablito, ¿no? Con 100% de probabilidad. A ver si sale en blanco. Listo, entonces, Ariel, voy a dejar de compartir para que... No tengo la preparación, la verdad. Bueno, recuerden que son 3, ¿no? Podemos dar la vuelta, ¿no? Ok, Isaac, ¿no está? Y Pablo, es 1. Entonces vamos a ver quién más sale hoy. Se puso interesante, ¿no? Eso no lo cuenten, porque igual que él ya no puede salir más de una vez. Ay, chicos, sí son chistosos. ¿De cómo no? ¿Cómo? Tenías mucha fe que no estaba. Ve, ella sí no puede decir que no se le dieron chances. De los que presenten. Es que... Pablo, si vas a presentar tú, ¿no? María Jo. 3 que presenten, dije. 3 que presenten. ¿No? Son un montón y no vienen en ninguna clase, ¿no? Ahí está. Pues ya 4. ¿Vas a presentar? Pues dije mínimo 3. No, dije máximo 3. A ver, ¿quién hizo de los que están acá? Ah, pues Martín. A ver. Martín. ¿Y el resto no están? ¿Quieren que lo siga sorteando entonces? Pues porque ya has de haber salido las 3 veces. Pues. Pero recuerden que se pueden volver a... Bueno, a ver, presenten los que van a presentar.
Pablito, ¿o quién sigue? Pablito. Martín, es la salvación. Ah, es que le bajé creo que el sonido. Ya, ahí sí. Progress. Ok, entonces la preparación para hoy era acerca de cómo se coloca o cómo se considera los efectos P delta en el análisis matricial, ¿no es verdad? Por cierto, ¿por qué no aparece esto? Ok. Ahí debería estar. Está como desenfocado, ¿no? Ok. ¿Qué encontraste acerca de eso, Martín? Primero está esto que era del documento que es como se saca ¿Qué son los efectos P delta, no? Pero era una consulta de cómo se incluye, ¿no? Dale, entonces, ¿qué son los efectos P delta? En general. Muy bien. Para ser esenciales y aprendizajes. Dice que para pregunta del análisis integral mediante el método matricial de actividades, entonces dice que el análisis táctico lineal se realiza primero en una solución agradada y luego se calcula una nueva matriz de actividades geométrica basada en las fuerzas y los precios de los números del primer análisis. Y después también la Ajá, ahora. Y matricialmente hablando, ¿qué encontraste? Acá está más claro. O sea, la matriz también la matriz del 3 y aquí también con este pedido que es como se aplica el que había y demás. Y es como el hasta que va paso a paso. Ok, pero ¿cómo es esa formulación de la matriz de rigidez geométrica? ¿Qué es? ¿O dónde está esa matriz? La geometría, no me acuerdo de los momentos, pero era algo sobre GI. Entonces ahí tendría la rigidez. Ok. Ya. Pero bueno, ese es el método de magnificación de momentos, ¿no? Eso es otra cosa. Ok. ¿Cuántos tipos de efectos P delta hay? Pues tampoco la matriz veo en tu preparación, por eso. Pues, por eso, esa. Es que esa matriz es la importante. Pero ¿cuántos tipos de P delta hay? Ya, quiero que leas la primera oración que está en negro. En voz alta. Consulten la literatura del análisis estructural que son los efectos de esta local y global. Ya, esos son los tipos. Local y global. Sí, local y global. Esa era la respuesta. Ok, bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Las personas que tengan más de 3, no les va a contar hoy la preparación. O sea, que son
creo que Carlos Ochoa, y que estén aquí. ¿Qué les parece justo? Que los que tengan más de 3, o los que tengan más de 3 y no estén aquí. Que estén aquí, que a ellos no les cuente. Sería lo justo, ¿no? Entonces, Carlos Ochoa salió, tiene 4, pero no estaba aquí. Mi amigo Martín, ¿quieres que te cuente esta o que no te cuente? Sí, por eso, pero ¿quieres que te cuente la calificación en el promedio o que no te cuente? Te doy el chance. No sé, tendría que coger y sacar el promedio. Creo que por ahí te da lo mismo. María. Pues en la parte matricial no me mostraste la matriz. Y cuando te pregunté cuántos efectos hay, no me respondiste. ¿Qué opinas? ¿Qué nota te pondrías? Bueno, pero el hecho de que el resto no lo haya hecho no quiere decir que pues, lo hayas hecho bien. ¿Cachas? Es diferente, ¿no? Pues, ¿qué nota te pondrías, Martín? Dale, solo por eso te voy a poner un 8. Ya. Listo. Entonces te cuenta. ¿Estamos? María José, ¿no? ¿Quieres que te cuente o que no te cuente? Listo. Juan C. A ti te conviene que no te cuente. ¿Ya? Y están acá. El resto, pues, prácticamente... Ah, sí, Javier, pero creo que no te puse... A ti saliste, pero no te puse. Así que es como que no te cuento. Sí, pero igual estás mal tú. Sí. O sea... Es que las que hacía no me tomaron las que no alcanzaba. Ok, bueno, vamos a complementar un poco acerca de lo de la preparación. Resulta que los efectos P delta, yo los mando a preparar esto, más que todo porque, aunque existe el método de magnificación de momentos, es un método que se utilizaba antes, ya que no teníamos la capacidad computacional pues, que tenemos ahora. Es un método aproximado, como muchas cosas que tenemos en el ASH, pues en la norma, en el ACI en general. Son métodos aproximados que nos ayudan a considerar, pues, los efectos P delta de una forma, digamos, con un procedimiento matemático. Pero ahora, pues ya los computadores, y eso los que estamos, y creo que todos casi, si mal no estoy, estamos en computacional, ¿no? Prácticamente todos, si no estoy mal. Creo que Javib no está, ni Pablo. ¿Ustedes están en computacional? No. Pero bueno, resulta que ahora eso mismo que hace el método de magnificación de momentos, pues se hace con SAP al activar una opción que dice P delta. Internamente él hace eso ya. Entonces, no hay necesidad de calcularlo manualmente. Esa era la intención de todo esto. ¿Listo? Existe el método, pues, de magnificación de momentos y lo van a encontrar y de pronto, pues, ustedes con Eva lo ven. Pero ya, o sea, ya hay que usar las herramientas. Ese es el objetivo también de la clase de análisis computacional, que ustedes, pues, aprendan a manejar, pues, herramientas. ¿Listo? ¿Cómo lo hace SAP? Resulta que así como le mencionaba Martín, existen los efectos P delta local y global. Los efectos P delta local son los que tienen los elementos que están sometidos a compresión. ¿Qué generan? Pues al deformarse, un momento interno por la deformación propia del elemento. ¿Han visto todo el mundo una reglita? Cuando aplicamos una carga a una reglita, que es un elemento muy esbelto, de un lado, de un sentido, de un eje, pues la regla se curva y pues ese fenómeno hace que en el centro, si yo hago un corte en el centro del diagrama de cuerpo libre de la regla, pues la regla está soportando una carga P en todo su elemento, que es compresión, pero tiene un delta pequeño debido a la deformación en el centro.
Eso, pues internamente produce un momento interno en la sección. Eso es un P delta local. ¿Cómo se considera eso en el análisis matricial? Pues aquí deberían haber consultado una matriz de rigidez que depende de la carga axial del elemento, en donde, según la carga axial, esa matriz de rigidez de efectos P delta local, al sumarla con la matriz de rigidez normal del elemento, resta los valores de la matriz de rigidez. O sea, resta el elemento, la rigidez del elemento, haciéndolo más flexible. Eso es cómo se considera efectos P delta local. Y una vez que yo cojo eso y ensamblo la matriz de rigidez total de la estructura, pues eso contempla también que la estructura cuando se desplaza, pues va generando una deformación adicional y con la carga vertical produce unos momentos adicionales. Entonces en SAP, fíjense que en análisis computacional siempre activamos la segunda opción de P delta, ¿sí? Eso es P delta local. Si ustedes activan la tercera opción que dice plus large displacement, ¿sí? Activan P delta global en la estructura. Y en ese momento, pues la estructura considera parte de la reducción de la matriz de rigidez, considera que las cargas, al desplazarse o deformarse la estructura, cambian de posición. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo cojo y pongo hagan de cuenta que yo tengo una armadura, ¿sí? Y en el nodo de arriba le pongo una carga, vertical y lateral. Si la armadura se desplaza lateralmente, pues el equilibrio, pues cambia, ¿no? Cuando ustedes hicieron el análisis estructural y han hecho durante toda su carrera el análisis estructural, básicamente se considera que la posición de la carga está en ese mismo punto, y eso es lo que no es verdad cuando la estructura tiene mucha deformación lateral. La carga se mueve y por lo tanto el equilibrio también debe cambiarse en la posición. Si yo hago sumatoria de momentos respecto a un punto fijo, al moverse el nodo, pues también el momento cambia. Eso es básicamente P delta global. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros lo vamos a considerar directamente dentro del análisis estructural con SAP. ¿Listo? Más sin embargo, pues, si alguna vez lo tienen que hacer, ahí ustedes pueden ver que existe en la literatura comparaciones que hacen directamente con SAP. Cuánto más o cuánto menos me da si yo considero efectos P delta de la manera tradicional o efectos P delta con la matriz de rigidez directamente. Y los resultados, pues, de hecho, los resultados del método aproximado son muy, muy buenos. Son muy acertados. O sea, pues hay que hacer un montón de trabajo más, pero sí es bastante bueno el problema. Sin embargo, pues ese método tiene unas limitaciones. Cuando ya las deformaciones son muy grandes, el método ya no es tan convergente, tan bueno. Para pequeñas deformaciones está bastante bien. Para grandes deformaciones ya no se puede utilizar. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa pequeña introducción, entiendo que este tema, por cierto, este tema también lo ven con Pablo en análisis estructural 2. Así que pues me parecía que era más fácil ustedes sacar de lo que vieron de su cuaderno. Debería estar la matriz de rigidez porque ahí ven matrices de rigidez. O sea, ahí internamente debería estar también esa matriz. O sea, no, la consulta no era tan grave. Yo sé que les dan eso, ¿no? Ok. Entonces, hoy vamos a terminar con específicamente los elementos de detallamiento estructural. ¿Listo? Entonces, realmente vamos a hacer una clase en donde no voy a escribir. Estoy con dolor de cabeza. Así que no estoy como muy fácil de escribir. Pero entonces les voy a dar chance para que... ¿Ya? ¿Qué es lo que nos falta ver? En nuestro uso convencional de diseño de hormigón, ustedes recordarán, y a lo largo de nuestra clase de puentes, he ido mencionando pues que el diseño de puentes es para lo que nosotros estamos tomando un diseño
que se basa en el análisis del ACI, de secciones de hormigón, salvo ciertas cosas que cambian. ¿Listo? Esa parte de las cosas que cambian es muy importante, por cierto, para su próximo examen, ¿no? Porque puede salirles una pregunta en donde les digo, bueno, enumere qué cambia en el diseño de cortante del ACI normal al del ASHTO, o en columnas, cuando tengamos el examen de columnas, ¿no? Para el próximo examen no hay columnas, recuerdan eso, ¿no? Solo lo que es vigas, losas, diseño, factores de distribución, toda esa parte de vigas, losas, todo. Ok. Pero entonces, tengan en cuenta ahí, subrayen, marquen por ahí, porque les voy a preguntar, porque eso es lo interesante, ¿no? De puentes. La parte de equilibrio, pues son las mismas, lo que son pequeños cambios que hay que hacer y hay que tener. Toda esa parte. Ok. Entonces, aquí vamos a mirar, por cierto, aquí creo que no le he activado que suene cuando se conecte. Aquí vamos a mirar algunas otras cosas. Entonces, ¿cuánto es la cuantía o el refuerzo máximo de una columna en el ACI? ¿Vas a contestar? ¿Por qué vas a quedar mal? En el máximo en columnas es el 8. ¿Ya? ¿Por qué? Y es un montón, o sea, ¿por qué el ACI permite 8% en columnas? En vigas pues tiene un límite mucho menor. Pero ¿por qué permite el ACI tanto en columnas? Es porque el ACI, recuerden que está también pensado para considerar elementos compuestos. ¿Qué es un elemento compuesto? Pues elemento de hormigón con elemento de acero. Y de estos hay algunos que se llaman perfiles revestidos, en donde yo tengo un perfil de acero, digamos una sección en I, en donde la revisto con una columna de hormigón. Entonces, ahí puedo llegar con ese tipo de elementos a unas cuantías supremamente altas, más del 3, 4, 5, inclusive hasta el 8%. Para elementos normales, usted trate de poner el 3% de cuantía y ya no va a poder colocar acero en esa sección. Es demasiado acero. Pero pues, en teoría, podríamos llegar hasta ese nivel. ¿Listo? Entonces, aquí en el artículo 5742, el ASHTO regula lo que son las cuantías máximas y mínimas. En la parte máxima aparece una ecuación en la cual la primera parte de la ecuación es el área de acero entre el área bruta de la sección de columna. Y esto es la definición de cuantía para columnas. Recuerden que hay una diferencia cuando yo calculo cuantía de columnas y de vigas, y es que para columnas, en vez de tomar el área efectiva, tomo el área bruta siempre, ¿no? Adicional a eso, pues en puentes, generalmente las secciones son pre-esforzadas o post-tensadas, y hay un valor que es el área del acero de preesfuerzo por el acero de preesfuerzo último por el área bruta por el FY, en donde ese valor, pues nosotros para nuestra clase lo vamos a no considerar, y eso tiene que ser como cuantía máxima igual el 8%. Entonces, en últimas, aquí el ACI y el ASHTO está considerando la misma cuantía máxima, pero aquí por otra cosa. Aquí más que todo porque puedo llegar a esos niveles por el preesfuerzo que yo tenga dentro del elemento como tal. ¿Listo? Para las cuantías mínimas, en cambio, tengo unos valores distintos, ¿no? Entonces, nuevamente tengo lo que es el área de acero entre AG, y eso le voy a sumar la componente del preesfuerzo, que nuevamente yo la voy a despreciar, ¿sí? Y con eso lo voy a igualar a que sea mayor o igual a 0.135, la relación entre F'C sobre Fy. ¿Listo? Entonces, ¿qué es este 13.5? Prácticamente el 13.5%. ¿Listo? Ahora, aquí me dice lo siguiente. Si el F'C de mi columna es menor a 15 KSI y las cargas permanentes no mayoradas
Y recuerden de las primeras clases que teníamos que son cargas permanentes. Estos son las de C, de componentes, las de W. También están las de grip, las de acortamiento, están las de las fuerzas de empuje, ¿sí? Todo lo que no es móvil en general. Entonces, si esas cargas permanentes, sin mayorar, o sea, sin multiplicar por gamma sub P o por el factor de mayoración, son menores a 0.4 F'C por AG, que es más o menos lo usual. Este límite de cuantía no debe tomarse mayor a 0.015, o sea, esta multiplicación. El punto 13.5 entre esto no debe tomarse mayor a 0.015. Porque fíjense que aquí tengo C sobre Fy. Esto me va a dar un valor menor a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es no tomarlo mayor a 0.0. ¿Listo? Ahora, con estas cuantías y con lo que vimos la anterior clase, completamos prácticamente todo lo que yo necesito saber para armar una columna. ¿Qué voy a necesitar? Pues de la clase que tuvimos por allá en la clase número 13, donde hicimos el ejemplo, calculamos el área de la sección. Y aquí no sé si hicimos una sección rectangular, una sección circular, pero en últimas tengo el área. El área de esa columna le puedo colocar el acero mínimo. Y con el acero mínimo ya tengo cuántos números de varillas o cuántas varillas voy a colocar. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo saber? Primero, ¿cuántas son en cantidad el número de varillas mínimo que debería haber por elemento de columna? ¿Listo? Y en este caso, el ASHTO considera lo mismo que el ACI. Entonces, si la sección es una sección rectangular, el número mínimo de varillas para poder conformar una columna van a ser 4. ¿Listo? Y si la sección es una sección circular, el número de varillas va a ser al menos 6 varillas. Que es lo mismo, ¿no? Ahora, esta configuración de 6 varillas nos trae a nosotros un problema. Y es que si ustedes se fijan en el análisis, si yo hago momentos, supongamos que yo cojo y planteo el eje X que coincidan con 2 varillas que sean opuestas, ¿sí? ¿Qué son estas 2 verdes que estoy marcando sobre el eje X? Supongamos, si yo hago momentos alrededor del eje X, la capacidad a momento de la sección está dada por solamente 4 varillas de acero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues las que están sobre el eje neutro, que sería el eje X, pues no aportarían, en teoría, a lo que es el análisis de la capacidad a momento de la sección. ¿Listo? En cambio, si yo cojo y en esa misma sección coloco un eje alrededor del eje vertical, el eje Y hago momentos alrededor de esos ejes, ahí yo tendría una capacidad mayor. Tendría 6 varillas aportando a la sección. Entonces, esto es un problema que en nuestro curso lo vamos a solventar de otra forma, ¿no? Resulta que aunque esto es válido para el ACI, en nuestro curso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a colocar al menos una varilla en cada eje, ¿sí? De tal forma que yo voy a poner 4 varillas sobre un eje XY que yo planteo arbitrario. Y adicional a eso, voy a colocar simétricamente en cada cuadrante un número igual de varillas. Lo que quiere decir que para una mínima configuración de barras de acero, para que existan más de las que me exige el ACI y el ASTO, yo debería tener al menos 4 varillas adicionales para un total de 8. ¿Listo? Entonces ya, tengo el área de la columna, tengo la cuantía mínima, puedo calcular el área de acero mínimo que necesito para mi columna, y eso lo divido entre 8 y veo cuál es la barra de acero que me permite conformar esta columna. ¿Listo? Asimismo, en esta proporción, cada vez que yo necesite colocar más barras,
pues voy a colocar una barra en cada cuadrante. Por lo tanto, para 8 varillas, la siguiente sería la configuración de 12 varillas y de ahí sucesivamente 4 varillas cada vez, en función de cómo necesiten. También tengan en cuenta que en columnas es muy común. Nosotros pues sabemos hacer el diseño considerando una sola varilla en cada posición. Pero a veces en puentes yo necesito colocar más de una varilla y esos son paquetes de barras. Eso también ustedes lo vieron en hormigón, en donde yo cojo y pongo 2 o 3 barras unidas en una sola posición y hay pues unas ecuaciones para ver cómo funcionan esos paquetes de barra que también se puede utilizar en cada una de las 8 posiciones. Con eso pues ya tengo un abanico grande para colocar barras en general. ¿Listo? Lo siguiente es, ¿qué barras mínimas yo voy a colocar? Entonces, para columnas, nosotros vamos a colocar como diámetro mínimo barras de 16 milímetros en columnas. Y esto va a ser dependiendo mucho de lo que es la configuración de la altura y las dimensiones de nuestra columna. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo una columna baja de 1 o 2 metros, entonces si yo pongo una barra de 16 milímetros, pues para una altura de 2 metros, la barra tiene la suficiente rigidez para ella misma mantenerse en pie. Sin embargo, si yo tengo una columna de 30 metros o más, pues la barra ya no va a poder tener esa rigidez. Yo necesito colocar barras más grandes para que me ayuden a que ellas mismas se tengan y no esté no sé cómo le llaman aquí, pero el armado, pues de lado. Eso no es la idea. ¿Listo? Entonces, hasta eso es parte del proceso de diseño. Mirar la parte de la rigidez. Y eso va a depender, pues, mucho de cómo ustedes estén en obra y como ustedes entiendan la longitud de la columna. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, cuantía mínima, área del predimensionamiento, y ya sabemos el número mínimo de varillas. La anterior clase complementamos con los estribos, la separación máxima y todo, y sin haber hecho un cálculo de nada, de la fuerza, ya podemos, bueno, pues salvo el del predimensionamiento, ya podemos armar la zona confinada, la zona no confinada de la columna y tenemos el número de varillas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro enfoque siempre? Va a ser un enfoque en donde armamos nuestras columnas en función de los criterios que nos pide la CI para confinamiento, que son bastante estrictos. Y con ese armado, que ya cumple los requisitos de separaciones, áreas, diámetros y todo, chequeamos si podemos cumplir resistencias. Si no cumplimos, pues ahí modificamos, agregamos, pero les aseguro que si tienen que agregar, va a ser muy poco, ¿no? En los últimos códigos, estamos hablando en los 2 últimos códigos de la CI y tal vez en los 2 últimos del AASHTO, los requisitos que se han colocado para columnas solamente por detallamiento estructural, por cómo debe ir el acero y cómo yo debo confinar el hormigón para que funcione de una forma dúctil, son tan exigentes que realmente con ese mismo detallamiento, si yo cumplo esas distancias entre barras, estribos y todo, cumplo perfectamente para resistencia en la mayoría de los casos. ¿Listo? Ok. Ahora, una parte importante es hablar de lo que serían los anclajes y las longitudes de desarrollo. Entonces, ¿qué es o quién me recuerda qué son los anclajes? ¿O qué es una longitud de desarrollo? La definición como tal. Me acuerdo de la longitud de desarrollo, como un ganchito que va al final de la varilla para que pueda fluir el acero, para que se agarre. Ya, esa es la longitud de desarrollo, ese es el gancho, ¿no? Pero en sí, está bien, pero ¿qué es la longitud de desarrollo? El gancho no es la longitud de desarrollo. Una distancia extra que da la varilla para que pueda darse armado el justo por el de la viga o
Es una distancia extra. Si combinamos los dos, tenemos la respuesta. ¿No? Está bien, por ahí va. Es como una distancia especial para que se pueda trasladar los objetos que se ven, como para que... Eso es el traslape. Una cosa es el traslape y otra cosa es la longitud de desarrollo. Ok, entonces, ayer también hice la pregunta y tampoco me pudieron dar una respuesta pues acertada, ¿no? Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. Supongan que yo tengo esta pared, supongamos que esta pared es de hormigón, ¿ya? Y yo fundo en esta pared de hormigón 5 centímetros de una barra de acero, ¿sí? Y a esa barra de acero la pongo en tracción, la tenso, genero una tensión. ¿Qué creen que suceda primero? ¿La barra se sale del muro o fluye? Con 5 centímetros. Lo más seguro es que se salga del muro, ¿no? Y si yo la incrusto 3 metros y la tensiono, ¿qué es lo que sucede primero? Seguramente fluye antes de que se arranque. Esa distancia que yo debo incrustar la barra es la longitud de desarrollo. Eso no se les debe olvidar. Es un concepto súper importante de hormigón. Y es súper importante porque en todas sus clases de hormigón hablamos de que la capacidad de una sección en resistencia última es AS por FY por D menos A medios. Y una ecuación que tiene que ver FY. ¿Estamos de acuerdo? Si no existe una longitud de desarrollo adecuada, FY no se desarrolla. Y por lo tanto la capacidad es menor porque se sale la varilla antes de lograr FY. ¿Se entiende cuál es la importancia de FY? ¿Listo? Entonces, una de las cosas que debemos cuidar, y no es solo en puentes, en cualquier estructura que ustedes vayan a hacer y diseñar, es cuidar que en los puntos de máximo momento, ¿sí?, la varilla tenga a ambos lados del punto una distancia mayor a la longitud de desarrollo. Esto es particularmente importante y ahí es donde ustedes lo aprendieron. De hecho, ayer me mencionaron eso. Pues que eso es importante cuando yo corto las barras. Seguramente en su clase de hormigón les enseñaban a cortar las barras de acero en función a que en el centro de la viga, pues yo tengo un momento grande, pero no voy a poner las mismas barras que estén en el centro de la luz en el apoyo. No necesito. Necesito cortar las barras o puedo cortar las barras. ¿Estamos? Entonces, todo eso hace parte del detallamiento estructural. Chicos, el detallamiento estructural es más importante que el análisis estructural. El hormigón es muy noble. Si ustedes la embarran en el análisis de estructural, bueno, es grave. Pero si hacen bien el análisis estructural y la embarran en la forma como detallan el acero, te juro que la estructura no les perdona. Ahí se rompe, ahí se cae, ahí se daña. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Listo? Pueden embarrarla en estimar las cargas, inclusive, y si está bien detallado, la estructura el hormigón es bastante noble, ¿no? Entonces, esta es la ecuación del cálculo de la longitud de desarrollo. Y de estas, pues tenemos algunas formas. Esta es la longitud de desarrollo de una barra que está sometida a tensión. Y tenemos por acá otra expresión. Estas ecuaciones, si mal no estoy, las saqué del libro directamente. Así que, pues, le pueden tomar un screenshot. Pero también existen lo que serían la longitud de desarrollo de una barra en compresión. ¿Cuál es mayor? ¿Qué opinan? ¿Es más fácil arrancar o hacer fluir la barra en tensión o hacer fluir la barra en compresión? ¿Dónde necesito incrustar menos la varilla? ¿En tensión o en compresión? ¿Ah? En compresión es menos la longitud de desarrollo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues tengo después de la barra pues un núcleo que soporta la barra. ¿Sí? Entonces es más fácil y es menor la longitud de desarrollo de elementos en compresión que en tensión.
¿Por qué en el ACI aparece esta ecuación? Pues recuerden que el ACI está reglamentado para todo tipo de estructuras en todo tipo de zonas de amenaza sísmica. Entonces, si ustedes se imaginan una estructura, que eso no es el caso de Ecuador, pero si de pronto se van a otro país y van a diseñar una estructura en donde el sismo es muy bajo, pues nunca va, por ejemplo, si yo tengo un portiquito y solamente tiene cargas gravitacionales, imagínense un pórtico, de hecho lo puedo dibujar acá, imagínense un pórtico que está sometido a solamente cargas gravitacionales, pues este pórtico va a deformarse así. ¿Estamos de acuerdo? Solo cargas gravitacionales. Lo que quiere decir que si este es el eje neutro, lo que estoy dibujando, este elemento y estas barras que están en la izquierda de la columna siempre van a estar en tensión. ¿Sí o no? Igual esto. Y en la parte interna de la columna siempre van a estar en compresión. Entonces, yo puedo jugar con eso, pero eso no es el caso aquí en Ecuador. Entonces, aquí lo típico es que debido al sismo, pues yo tenga comportamientos en donde las barras siempre en algún punto van a estar sometidas a tensión o a compresión. Pero bueno, en algunos casos, pues ahí está la ecuación. Ahora, lo que hablaba Diego, el gancho. Resulta que estas condiciones o estas longitudes son supremamente largas. Estamos hablando que prácticamente hagan de cuenta que un número aproximado, así, dependiendo de la barra, son 60 veces el diámetro de la barra, puede llegar a ser la longitud de desarrollo, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, depende de la ecuación, ¿ya? ¿Cuánto es el 60 veces el diámetro de una barra? No sé, hagan de cuenta de 16 milímetros, que decíamos para columnas. 1961. Exacto, entonces estamos hablando que es prácticamente, tendría que incrustar 1 metro, ¿no? La barra, para que ella pueda lograr desarrollar FY. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes se ponen a pensar, si yo, ya pensando un poco en edificios, si yo tengo una columna y la columna llega al último piso, la viga tendría que tener una profundidad de 90 centímetros para que la barra de la columna en el extremo de arriba pueda lograr FY. Porque si no, no está anclada dentro del nudo. ¿Estamos? Por eso es importante. ¿Ya? Entonces, para disminuir esa distancia, lo que utilizamos son ganchos. La longitud de desarrollo con gancho es una longitud menor a la longitud que se necesita cuando la barra es recta y que me ayuda a acortar las dimensiones y que utilizamos generalmente cuando el elemento ya no continúa y no puedo lograr pues hacer una longitud recta. Para esto tenemos nuevamente ecuaciones y lo importante aquí que hay que resaltar. Por cierto, ¿esto se está filmando? Sí, ¿no? Sí. Ok. Lo importante aquí que hay que resaltar es más que todo que esa longitud de desarrollo con gancho va a ser importante si es que el gancho cumple ciertas características de forma que ustedes deben cuidar ahora que salgan a las obras que se cumplan. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la longitud de desarrollo? La longitud de desarrollo no es el gancho, es la distancia desde el extremo del gancho hacia el interno de la varilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí para acá, desde el extremo del gancho para acá, es la longitud de desarrollo. Eso es lo que se está desarrollando. El gancho tiene una forma. Dependiendo del diámetro, yo puedo tener ganchos a 90, este es gancho a 180, y hay uno que está así. No está en la imagen, pero está así. ¿Sí vieron esto, por cierto? Ya me está quedando la duda, porque ¿por qué? Pero sí vieron esto, ¿no? Okay. Entonces, el gancho
ni siquiera hay que calcularlo. O sea, ¿a qué me refiero? Ni siquiera hay que hacer una cosa rara. El gancho va a depender del diámetro de la varilla. Y esto es lo que los invito a que ustedes cuiden en sus obras. Resulta que existe el famoso burro, que es en toda obra un elemento de madera con 3 barras. ¿Cómo le llaman? Sí, eso es muy bueno. En donde cogen con un perro, que es un tubo, y doblan las barras. ¿Listo? Entonces, ese doblez es súper importante que cumpla con las normas del ASHRAE. Tradicionalmente, no importa el número de varilla, ponen el mismo. Lo ponen en el mismo sitio y lo doblan con el mismo diámetro. Y eso está mal. Porque si yo tengo una barra muy grande de diámetro y la doblo en un radio muy pequeño, la fluyo y la paso a un estado de deformación que se pasa del rango plástico. ¿Estamos? Obviamente tengo que dañar la barra para hacer ganchos, pero yo puedo ya llegar tanto a una deformación tan grande que la deformación que le queda para arrancarse se apoca y en el momento que le toque trabajar se arranca. ¿Listo? Entonces, ese diámetro, cuídenlo bastante. ¿Sí? Lo otro es la longitud de extensión. Esto es la longitud de extensión, que es después del gancho, la longitud de varilla que yo debo colocar para que el elemento pues, se ancle correctamente dentro de la matriz de hormigón. Igual, esos valores pues ya están normados, solo lo único que hay que saber es cuántos son el diámetro de la barra y se calcula. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Resulta que en puentes y en general en algunas estructuras, también en edificaciones, yo debería colocar un acero que se llama un acero de piel. ¿Listo? Entonces, el acero de piel es un acero adicional que se coloca en elementos cuando sus profundidades son muy grandes o sus dimensiones son muy grandes. ¿Listo? En general, este acero de piel, que se denota ASK, es un acero que va a ser más importante para puentes por 2 razones. Las columnas y las vigas de los puentes generalmente son elementos supremamente grandes, ¿no? Comparados con los de un edificio normal. ¿Listo? Y también se va a colocar en superficies de estructuras de hormigón en las cuales el requisito de diseño no sea flexión, cortante o carga axial. Entonces, por ejemplo, aunque en puentes no tenemos esto, si ustedes alguna vez incursionan en el diseño de estructuras hidráulicas, pues en estructuras hidráulicas prácticamente esos elementos a veces se diseñan para que sean pesadas y lo único que hacen es impedir que por su propio peso el agua se las arrastre o les haga flotar. En ese tipo de estructuras, pues los criterios de diseño no son específicos por resistencias a flexión, a corte, y más bien lo que yo necesito cuidar es otros tipos de aspectos como la abrasividad del agua, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tradicionalmente en columnas, el refuerzo, pues este tipo de refuerzo de piel no es tan crítico. ¿Por qué? Porque en columnas nosotros colocamos el refuerzo uniformemente en todas las caras, en las 4 caras de la columna. O, si es una sección circular, colocamos el refuerzo alrededor de la circunferencia de la columna. Lo que quiere decir que en el borde del elemento de columna, pues ya existe acero, debido a los requisitos de flexión que tenemos en los elementos de columna. ¿Estamos? Sin embargo, en vigas, yo voy a tener 2 zonas en donde voy a tener refuerzo principalmente, que va a ser la zona en donde yo tengo el acero por tensión, que yo voy a colocar capas
pero como buen ingeniero sé que entre más lejos estén, pues van a generar mayor aporte del momento, ¿no es verdad? O la zona del acero en compresión. ¿Listo? Entonces, en edificios, aunque nosotros tenemos vigas, la verdad es que el peralte de las vigas no es tan grande y llega a ser a lo mucho 80 centímetros. Y eso ya es una viga bastante grande en hormigón. Si yo necesito luces más grandes, pues ya no hago en hormigón, hago en acero, que es la idea, ¿no? Pero en cambio en puentes, yo sí puedo tener vigas de gran peralte. Por ejemplo, en nuestro ejercicio, nuestra viga creo que es de 1,80 m, si mal no estoy. Entonces, 1,80 m, en donde las capas de acero, yo las voy a concentrar en la parte baja y en la parte superior del elemento de viga. ¿Listo? Entonces, para evitar que toda la zona intermedia, que no tiene refuerzo longitudinal, tenga problemas de agrietamiento por su mismo configuración, se coloca este acero de piel en esas caras. ¿Listo? Ahora, para este acero de piel, tengo un esquema, por ejemplo, de un esquema típico de una viga, ¿sí? En donde el refuerzo azul va a ser nuestro, en teoría, refuerzo de compresión. Y nuestro refuerzo rojo, este que está acá abajo, va a ser nuestro acero en tensión. AS negativo para compresión, AS positivo para tensión. El acero de piel es ese refuerzo que está marcado ahí en verde. ¿Listo? Entonces, para el cálculo de ese acero, nosotros vamos a tener ciertos parámetros. ¿Listo? Primero que todo, en los puentes, la altura H de la viga, pues generalmente es mayor a 1,60. En ese tipo de elementos, donde yo tengo gran peralte, ¿sí? Pues en donde en vigas de puentes ronda el 1,60 a 2 metros el peralte de las vigas, yo voy a colocar un refuerzo de piel que va a estar separado en una distancia SASK, ASK, o delta ASK, no, ese es SASK, S de la separación. ¿Listo? Para el cálculo, yo voy a necesitar un parámetro bien importante, que es una distancia que se llama DL. Esa distancia DL se va a medir desde la fibra extrema en compresión hasta la capa de barras de acero en tensión más alejada de la fibra en compresión. O sea, la última capa. ¿Listo? Esto no es el peralte efectivo. ¿Por qué? El peralte efectivo, si yo tengo dos capas, se mediría el centroide, ¿no? Entonces, esa distancia siempre se va a medir a esta barra de abajo. ¿Listo? Ok. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el acero de piel? Pues va a estar calculado con esa expresión. El acero de piel va a ser igual a 0.1 por el factor de DL menos 76. Y eso va a tener un límite. Esta ecuación me va a dar un número. ¿Ya? Y ese número yo no necesito considerarlo más grande que la suma del acero positivo más el acero de refuerzo sobre 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si me da más grande? No importa, el acero de piel lo cojo como este límite y coloco acero de piel. Y si me da este valor menor a esto, pues cojo el menor de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Y ya, básicamente, eso es el. Esa ecuación tiene unidades. Entonces, el DL, que es la distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide de las barras en tensión, pues se va a medir en centímetros para esa ecuación. El área de acero AS, AS' y ASP va a estar dado en centímetros cuadrados y va a ser el área de acero de tensión, compresión y preesfuerzo. ¿Listo? Y
Esa ecuación me va a dar en centímetros cuadrados sobre metro. ¿A qué les recuerda ese valor? Ese tipo de cuantía. Eso es un área de acero por metro. A la armadura que era... No, no es la de distribución, es la de temperatura. ¿Listo? Entonces, es una armadura que se coloca por metro lineal de cara de borde. ¿Estamos? Entonces, yo tengo aquí que cada uno de estos bordes de la columna tienen una longitud. Entonces, por cada metro lineal de este borde, yo voy a colocar tanto área de acero en centímetros cuadrados. O sea, podemos hacer el mismo cálculo como hacemos para losas. Por ejemplo, lo puedo colocar aquí. Sí, ¿listo? ¿Se entendió? Dime. ¿Y cuál es la distancia que hay desde digamos, la capa interior, la capa más de acero de abajo hasta el acero de aquí? Hasta este. Entre esta y esta se rige con las normas de la CIL. Entre capa y capa la CIL me dice que debe haber una pegada libre. Entonces, entre esta y esta, lo mismo, porque son otra capa de acero. ¿Ya? Los mismos requisitos de la CIL. ¿Listo? Ahora, la separación entre las barras verdes tiene un límite. ¿Listo? Entonces, para calcular la separación entre las barras verdes, yo voy a tener lo siguiente, que va a ser menor, debe ser menor o a lo sumo igual al mínimo entre dos condiciones. DL sobre 6 y 30 centímetros. Entonces, esa básicamente va a ser el acero de piel. Resulta que ese acero de piel tiene, ¿ya copiaron en la ecuación? DL sobre 6 o 30 centímetros. ¿Listo? Resulta que ese acero de piel, quiero que lo vean desde el punto de vista físico de la sección. ¿Listo? Yo tengo una viga que está armada así. ¿Cómo le digo a la viga que el acero verde no aporta a flexión? En la realidad. ¿Hay forma? La viga entenderá eso. No, pues verdad. Esto hay que considerarlo bastante bien. Porque en el momento que yo tengo esas barras adicionales, que son por construcción, automáticamente estoy aumentando la capacidad de flexión de la sección. ¿Y eso en qué me afecta, según lo que hemos visto? ¿Qué puede salir mal si yo tengo más acero en mi sección? Puede dar una falla. El primero fue muy bien. Repítelo duro. ¿Escucharon ahí atrás? Primero fue concreto antes que la ciudad. Eso es malo. Se vuelve una falla frágil. ¿Sí cacharon? Resulta que entre más acero tengo menos deformación unitaria en el acero. Por lo tanto, yo necesito menos deformación para cumplir con el momento actuante de la sección. Recuerden por allá que hay una gráfica o una tabla en donde nosotros teníamos que el phi, que me dicta el comportamiento de un elemento de hormigón, es una cosa así. Y depende de la deformación unitaria del acero. En donde esto es una falla por tensión y esto es una falla frágil por compresión. ¿Recuerdan esa gráfica? Dime. Nos salió que el pi estaba en la zona de transición. Y ahí la falla. ¿Cómo la falla se está en la zona de transición? Es una falla mixta. Por eso. Era 0.865. Ya, aquí lo que debes controlar es que esta deformación sea mayor a punto 0.004, me parece. Si esa deformación es 0.004, porque este punto de acá es 0.005. ¿Ya? Sin embargo,
el phi es menor, o sea, sin embargo, la norma te permite tener un phi menor, pero hasta controlando que la deformación unitaria en el acero del elemento no baje de este valor, 0.004. Pero eso está raro. Porque generalmente esos valores deberían ser supremamente grandes. Por ejemplo, en este caso que nos muestra Diego, es súper importante el análisis. ¿Por qué? En el momento que él considere el acero adicional, esa deformación se va a ir aún más para la izquierda. Y la sección puede estar entrando a tener una falla frágil realmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Este acero debe considerarse, ¿sí? Cuando se hace el análisis de resistencia última de la sección, porque va a aportar en el análisis o en la capacidad. Entonces, para comentar eso, vamos a tener estas dos notas. ¿Listo? Entonces, este acero, ¿sí? Yo lo voy a tener que considerar cuando hago el análisis por resistencia. ¿Por qué? Yo debo garantizar que todo elemento que esté sometido a fricción tenga una falla que sea dúctil. Y aquí puse que no sea frágil para enfatizar de que la falla no sea frágil. ¿A qué me refiero con eso? Pues resulta que en la zona de transición es una zona, ahí medio como que no se sabe bien. A ciencia cierta, no hay un punto. Esa zona es una zona en donde la falla es heterogénea. ¿Listo? Pues yo debo garantizar que mi elemento no tenga una falla frágil, ¿no? Segundo, eso me va a afectar otra cosa. Resulta que si yo tengo más acero, yo puedo afectar la capacidad de la columna a desplazarse lateralmente, cosa que vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, ese acero adicional puede hacer que mi sección tenga poca ductilidad al desplazamiento. ¿Qué es la ductilidad al desplazamiento? Pues no es nada más que la división entre el desplazamiento que causa que la columna falle dividido al desplazamiento que cause que la primera barra de la columna fluya. ¿Listo? Es diferente. Recuerden que una columna puede fluir, no importa, ¿no? Las barras están, en teoría, diseñadas para que fluyan, ¿no? El hecho es de que después de fluir, pueda desplazarse bastante antes de que las barras se arranquen y la columna falle. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que considerarlo. Y bueno, aunque no lo hemos visto en vigas, el procedimiento que vamos a ver para la columna la próxima semana, o bueno, pues las próximas 2 semanas, vamos a tener una clase, ¿no? Va a servir también para asegurar esto en nuestros elementos de vigas, cuando tengan que hacer el análisis. ¿Listo? Ok, chicos, eso era todo por esta clase. La próxima semana, por favor, traigan su computador y vamos a hacer un ejercicio acerca de esto. ¿Listo? Muchas gracias.